visión, que no tengamos sueño, que no tengamos metas, porque el Señor nos está dando esa capacidad. Usted tiene que comenzar este año pensando qué quiere lograr. Si nosotros comenzamos el año, tenemos que trazarnos metas, tenemos que soñar, porque si Dios está con nosotros, todo es posible. No puede ser que usted, como decía yo ayer, no puede ser que usted comience un año y si yo le preguntase qué quiere para este año, no tengo idea, y me responda así, no sé lo que me depare, no podemos vivir como los pajaritos. Tenemos que tener metas trazadas como cristianos, tanto sea en nuestra vida secular, en nuestra vida de trabajo, escolar, o también, por qué no decirlo, que es mayormente en nuestra vida espiritual. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a lograr en mi iglesia? ¿Qué voy a hacer en mi iglesia? ¿Qué voy a hacer en mi vida espiritual? No puedo quedarme como estoy. Yo tengo que hacer algo con mi vida. Así que es importante que usted empiece a meditar qué va a hacer este año. Así tal cual se proponen en su vida para hacer mejores, para su trabajo, así también deberíamos proponernos trabajar, esforzar, estudiar para ser mejor delante de Dios como cristiano. ¿Qué voy a hacer en mi vida espiritual? ¿Qué voy a ver, ¿cómo se puede decir? ¿Qué puedo yo aportar en mi iglesia? Porque a veces, perdón que diga esto, pero a veces somos más un problema más que una bendición. Y el Señor te ha llamado a ser bendición para otro. Entonces, si tú estás en tu iglesia y no sabes qué hacer, no sabes cuáles son tus metas, es tiempo que te empiece a analizar qué va a hacer con tu vida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo también para aportar? O sea, no solamente tengo que ver la ganancia para mí, porque el Señor me ha llamado, lo que recibiste de gracia, da de gracia. O sea, lo que yo he aprendido también tengo que darle a aquellos que lo necesitan. Entonces, nosotros somos portadores de bendición. Dice la palabra de Dios, todo lo que pisas en mis pies, eso será mío, ¿cierto? Será vuestro, dice el Señor, le dice a Josué. Pero también es necesario, amado, que la bendición que yo recibo también pueda darle a otro. El Señor Jesús capacitó a 12 hombres para que ellos en un determinado tiempo también empezaran a capacitar para que el Evangelio se predicase en todas las naciones. Ahora mi pregunta es, ¿qué estamos aportando tú y yo dentro de una congregación donde tú te congregas? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿O solamente va de espectador? ¿Solamente va a escuchar palabras y no hacen nada más? Hay ideas que ustedes pueden darme. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos traer alma? ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos juntarnos, reunirnos? Pero hay que aportar, hay que hacer algo. Tenemos que trazarnos metas. No podemos vivir, como siempre digo, como el pajarito, sin saber la hora, sin saber el día, sin saber nada. Yo solamente vivo, abro los ojos, respiro, como, duermo y eso es todo. No puede ser tu vida así. Y sobre todo los jóvenes que ya tienen algunos 19, 20 años y no tienen idea lo que va a hacer de su vida. Cuando los padres le dicen estudia o haz esto, no es por el bien de los papás, porque a lo mejor nosotros no vamos a recibir tanta ganancia sobre eso, sino es más bien que estamos preparando a nuestros hijos para que ellos puedan enfrentar la vida. O sea, se nos enseñó tantos años que teníamos que tal vez que mucha letra mata, y muchos jóvenes ni siquiera estudiaban porque querían dedicarse a la obra, pero el Señor nos enseña que tenemos que tener sabiduría para poder llegar a otro. Por ejemplo, Pedro era un pescador. Pedro era un hombre que solamente estaba dedicado a la pesca, no tenía una manera fluida de hablar, no era letreado, nada de eso. Pero Jesús lo llamó porque también había un propósito con él. Ahora, también llamó a Pablo, pero Pedro no llegó a reyes, no llegó a otras naciones, pero sí Pablo, porque Dios lo preparó. Por eso, todo lo que tú aprendas, tanto en el colegio, universidad, eso también el Señor te va a usar para llevar su palabra a otros lugares. Tenemos que entender esto. ¿Qué estoy haciendo yo por la causa de Cristo?
O solamente quiero recibir y llenarme de bendiciones, pero no quiero aportar. Ahora, ¿estamos preparados para todo momento, para todo tiempo? Esa es la pregunta también. Así que por eso es necesario, amados, es necesario saber lo que estamos haciendo. Porque ni siquiera nosotros a veces entendemos qué estamos haciendo. Ahora, a veces nos comportamos como dice la palabra de Dios también, como las hojas de la plaza, no las olas del mar, que son llevadas de un lugar a otro por el viento, porque no tienen un lugar fijo. Entonces nosotros dice la palabra que tenemos que saber lo que queremos, saber dónde estamos. Dios nos está capacitando para conquistar. Dios nos está capacitando para empezar a llevar su palabra a diferentes lugares. En nuestra iglesia comenzamos también una nueva temporada donde creemos en el Señor que va a ser un año de bendición, una temporada de bendición donde vamos a conquistar, donde el Señor traerá alma, donde el Señor hará maravillas en este lugar. Pero nosotros tenemos que aportar también, no podemos esperar. El Señor dijo que iba a multiplicar las almas, el Señor dijo que iba a bendecir este lugar, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que lleguen. Nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que movernos. Por eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aportando para el Señor? Aunque muchos dirán, ¿pero qué necesita Dios de mí? No, tal vez tú dirás eso, pero sabes tú que hay muchas almas y Dios capacita. Por eso deberíamos sentirnos privilegiados. Porque dice en una parte de la palabra, el Señor nos hizo un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. Pero el trabajo, la labor, en vez de dárselo a los ángeles de predicar el evangelio o traer alma al evangelio, se nos dio a nosotros. Este trabajo se nos dio a nosotros. Entonces deberíamos sentirnos privilegiados y bendecidos en el lugar que estemos. Aunque, miren, nosotros hemos caído, tal vez hemos tropezado, pero no hemos vuelto a parar, porque el Señor es el único que nos sostiene, porque el Señor es el único que nos fortalece y nos anima a continuar adelante. Por eso es necesario que tú te levantes, tú que me estás oyendo, me estás viendo, es necesario que tú te levantes del lugar donde estás, porque estás quejándote en un lugar que no te dan nada, que no son un aporte para ti. Te invitamos a que tú puedas hacer un aporte también para muchas almas. Si nosotros somos un canal de bendición, tú tienes que ser un canal de bendición. Tenemos la historia de José, el que soñaba, José, que fue vendido por sus hermanos, ¿sabe? En el lugar que estaba, a pesar que fue despreciado por sus hermanos, pero en el lugar que estaba, Dios le bendecía. Mira, como le quitaron a él la túnica hermosa de colores, te pueden quitar tu capa, te pueden quitar tu túnica, te pueden quitar muchas cosas, pero cuando Dios te usa para poder bendecir, no importa en el lugar que estés, tú vas a ser de bendición para muchos. Por eso no te preocupes, no lloren que te quitaron el puesto, que te quitaron esto, que te quitaron esto otro, no sé qué hacer. Dios te va a usar de todas maneras en el lugar que esté. José estaba en la cárcel y en la cárcel fue bendecido, y los que estaban al lado, alrededor de ellos, también fueron bendecidos. En el lugar, la casa de Potifar fue bendecida a causa de José. En el reino de Egipto fue bendecido a causa de José. Ahora mi pregunta también es, tú has sido de bendición en el lugar que está, tu casa ha sido bendecida, tu trabajo ha sido bendecido por causa tuya. Y si no es así, preocupémonos, porque nosotros somos canal de bendición. O eres de las personas que te levantas y dices, este día otra vez me va a ir mal, bueno, no saco nada con ir a buscar trabajo si me va a ir mal, no saco nada con hacer esto y otro porque me va a ir mal. Cuando nosotros proclamamos bendición, derrama bendición sobre nuestra vida. Pero si andamos con eso, nuestra boca tiene poder. Entonces tenemos que levantarnos con autoridad, tenemos que levantarnos con poder, no con poder nuestro, no con autoridad nuestra, sino con el poder de Dios, que es el único que nos puede fortalecer y ayudar. Tú tienes que ser un canal de bendición. No puedes quedarte ahí sentado sin hacer nada. No puedes llegar a tu iglesia, a tu congregación sin hacer nada. No puede ser que
que no seas un aporte para la iglesia, para la congregación, para tus hermanos, para tu pastor, para el lugar donde estás. No puede ser que no seas un aporte. Tienes que ser un canal de bendición. Tienes que llevar la palabra. Tienes que levantarte. Así que yo te invito. ¿Qué estamos haciendo por el Evangelio? Nosotros decimos, yo he sido bendecido por Dios, tengo una casa, y nos paramos y decimos, yo tengo una casa, tengo hijos, tengo esposa, tengo tal vez vehículo, tengo todo, no me falta nada. Y bueno, ¿y eres un aporte? ¿Estás ofrendando? ¿Estás diezmando? ¿Estás ayudando al avance de la obra? ¿O te quedas con ello? Por eso, ¿qué somos nosotros? Nos gusta recibir, pero no dar. Entonces el Señor nos llama a hacer bendición. A veces nos desgastamos, miren, nuestros hijos están en un tiempo que piensan que le estamos haciendo daño, que lo único que queremos es molestarle, bueno, aparte. Pero el bien es para ellos, o sea, si yo te digo estudia, no es para que me mantengas a mí porque los años van pasando. Estudia porque tú tienes que tener una profesión, tienes que ser alguien en la vida, no puedes andar como los pajaritos. Ojo que eso no quiere decir que no son nadie. No. No tienen identidad ni nada por el estilo. Es que cuando andamos así, cuando no tenemos idea qué hacer, cuando no tenemos idea qué estamos haciendo, es porque hemos perdido la identidad. Entonces, son sueños que el enemigo te mete en la cabeza que no va a ser realidad. Pero si nosotros confiamos en el Señor y es para el bien de nuestras vidas, para el bien de mi familia y para el bien de la obra, el Señor te va a bendecir, va a abrir puertas. Entonces cuando nosotros pensamos que no tenemos nada, que no sabemos qué hacer, que no hayamos qué decisión tomar, es porque hemos perdido una identidad. Porque como hijos, ojo, como hijos, nuestros padres nos guían, nos enseñan y nos dicen lo que podemos hacer. Pero cuando yo pierdo la identidad es cuando no tengo un padre ni una madre que me guíe. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Porque no hubo nadie que me corrigiera, me enseñara, me educara y me dijera, esto es para tu vida. Entonces, cuando nosotros tenemos que retomar, buscar nuestra identidad, yo soy hijo. Y estoy hablando de una forma de cristiano, de Dios. Yo soy hijo de nuestro Padre Celestial. Entonces cuando yo encuentro esa identidad, encuentro también lo que Dios tiene para mí. Porque como papá, yo sé lo que papá quiere para mí. No sé si me explico. Yo tengo un padre y sé lo que papá quiere para mí. Mi papá quiere el bien, quiere que yo estudie, quiere que yo sea alguien en la vida, que cuando me case tenga mi propia familia, ya tengo una identidad. Pero cuando yo no tengo un padre, cuando soy huérfano, no sé quién me puede guiar. Por eso tengo que buscar a mi padre, reconocer quién es mi papá y qué quiere mi papá para mí. Y estoy hablando ahora de la forma espiritual. ¿Qué quiere mi Padre Celestial? Si yo reconozco que Él es mi papá, Dios es mi Padre, entonces ¿qué quiere mi Padre de mí? Y lo voy a encontrar aquí, en la Biblia. No lo voy a encontrar en una botillería, no lo voy a encontrar en una cancha de fútbol, no lo voy a encontrar tal vez en una disco. Yo voy a encontrar la palabra de Dios, lo que Dios quiere, lo que papá quiere para mí, en su santa palabra. Así que eso es lo que tenemos que entender. Amén. Así que yo le invito a todos a que podamos entender qué es lo que queremos para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga. Pero para terminar con esto, dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor,
que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo con agradecimiento como para el Señor.